Muy bien. Ya metiéndonos en el estudio de la palabra de Dios y terminando con nuestro tema del endemoniado gadareno. ¿Cómo se nota que el iPad no lo usé desde el domingo pasado, ¿no? Está el pasaje que estuvimos compartiendo el domingo pasado. Quisiera hoy, al terminar este estudio, concentrarme en la parte final y en algunas consideraciones que quiero hacer, dándole la bienvenida a todos los que nos miran por el video. La semana pasada estuvimos hablando sobre la resurrección de Cristo y en la otra el pastor faltó con aviso. Así que hace como 3 semanas que no vemos esto, ¿no? Pero para hacer un poquito de memoria, habíamos hablado sobre este acto de Jesús de mandar o de autorizar a los demonios a permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y Jesús les dijo ir. Y habíamos empezado un poquito el debate de por qué Jesús los deja ir. Fíjense que el gran temor de los demonios, si mal no recuerdo en Lucas, es en el versículo 31 se expresa claramente en Lucas, en el capítulo 8, perdón, cuando dice, y le rogaban que no les mandase ir al abismo. Esa es una aseveración muy fuerte, ¿verdad? No nos vamos a meter de lleno en la teología antes de Cristo sobre el lugar de los demonios y después su actividad en la tierra y su juicio, pero sí por lo que hemos venido estudiando, y no voy a poder hacer una recapitulación de todo, así que los que no han estado o no han participado de todo el estudio, lo bueno es que lo hemos grabado, van a YouTube ahora ya, lo bueno es eso, si alguien... Digo, yo sé que aguantarme en un video no es nada sencillo, yo no me aguantaría. Digo, si realmente hay un hambre muy profunda de saber qué pasó, entonces pueden ir ahí y podemos llegar al punto ¿no? Pero lo interesante de esto es que aquí, además de haber un encuentro casual entre Jesús y una persona endemoniada, en el diálogo se arrojan unos conceptos fundamentales. Incluso aquí está determinado el concepto del mal, el concepto de la permisión o la permisividad, como a algunos les gusta. De hecho, hay muchos teólogos que dividen la voluntad de Dios en la voluntad positiva de Dios, o sea, el acto en el que Dios determina las cosas, y la voluntad permisiva de Dios, el acto en el cual Dios, cumpliendo su propósito, permite que cosas pasen. Hay muchos que manejan ese concepto, es un lindo debate también, que todos están ligados a la providencia y a la soberanía de Dios, que son también otros bonitos temas de debate. Yo saco 300 temas de debate, que todos quedamos con las ganas, ¿no? Pero tenemos que meternos en todo eso, de a poquito. A medida que vayamos creciendo en el estudio de las Escrituras, nos vamos a ir metiendo cada vez más profundo. A donde quiero llegar con esto es que aquí hay un montón de aspectos fundamentales. Según Lucas, o el relator de Lucas, los demonios pidieron que preferían cualquier cosa antes que el abismo. La razón por la cual Jesús les permite ir al hato de cerdo no lo dice específicamente el texto. Entonces solo podemos especular. Lo que sí sabemos es lo que simbolizaban los cerdos en la cultura hebrea, dentro de lo que la ley de Dios había estipulado, que eran animales impuros. Es ahí donde pertenecen ustedes, a lo impuro. El hombre no fue creado para vivir impuro, y en ese acto de permitir que los demonios vayan a los cerdos, podría haber una insinuación de Cristo para los testigos, porque después vamos a ver que había testigos. Por ejemplo, los que apacentaban los cerdos huyeron. Apacentar 2000 cerdos. ¿Ustedes han visto cerdos actuando alguna vez? No es apacentar ovejas. Yo sé lo que es un cerdo, una vez vi uno, dijo uno. ¿Verdad? No es apacentar ovejas, era un grupo grande de gente. Esta gente fue a la ciudad a contar lo que había pasado. Lo vemos en el versículo 33, ¿verdad? Y los que los apacentaban
a los cerdos, no a los endemoniados, huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Recuerden que cuando la gente sale al encuentro de Jesús, ¿cuál es el espectáculo que ven? ¿Verdad? Vamos a ver si Lucas nos regala un poquito más de detalles, que generalmente Lucas lo hace, ¿no? Lo dejaron los demonios salidos del hombre, entraron en los cerdos, fíjense ahí, ya se los estoy poniendo para que no tengan que andar buscando. Y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. O sea, con todo el que se encontraron hasta llegar a la ciudad, le fueron diciendo, nos pasó esto, pero ustedes, los cerdos, nosotros estábamos apacentando 2000 cerdos, pasó todo esto. Ahora miren qué tremendo esto al final, porque aquí es donde yo quisiera concentrarme y de hecho no sé ni si me va a dar hoy para terminar estos conceptos que son tan tremendos. Así que no voy a prometer que terminamos el pasaje hoy. Pero miren, dice, y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús, obviamente porque era lo que el hombre había dicho, que era Jesús el que había hecho todo esto. Y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios. Recuerden que Mateo nos dice que más de uno. Lucas insiste en el que parece que había uno que estaba especialmente enajenado de los demonios, ¿no? Que seguramente fue el del diálogo. ¿A ustedes qué les pasa? Están pesados ya. Laura está fatal, porque más me tiene que ayudar. Bueno. Y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios. Recuerden, no saquen de contexto, fíjense en el volumen de posesión grupal que había y la terrible situación del hombre, que estamos hablando de 2000 cerdos. 2000 cerdos. Acuérdense que en el diálogo, según Lucas, el endemoniado había dicho, o el demonio había dicho, que el nombre de él era Legión. O sea, él se había autodenominado Legión porque somos muchos. O sea, no es que tengan nombre, nosotros tenemos muchos, somos muchos demonios. Si el nombre, que es lo más probable para el escritor que escuchó, el nombre en griego para Legión era un nombre que se aferraba o se sustentaba en el concepto de la legión romana, de miles de soldados. Una legión romana, yo les decía, podía tener hasta 6.000 soldados. No, eso no significa que eran 6.000 demonios, pero eso sí significa que no eran 5, ni 7, ni 10. Y que pasaban de 1000. Exactamente, que seguramente pasaban de 1000. Entonces, ¿qué pasa? Ven a este hombre del que habían salido. Claro, no estaban los 7.000 demonios en un hombre, o los 2.000 o los 1.000. Eso también nos muestra, se aferra más o se acerca más a la manera en que Mateo lo ve, de que había más de uno. Anyway, eso no importa. En realidad es indiferente para el relato. Pero sí podemos ver que un hombre soporta un mal que un cerdo no soporta. Eso sí, fíjense qué estado podemos llegar, ¿no? Y dice, hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Déjenme sacar, aquí está tan lleno de perlas. Esto es espectacular. Y los que lo habían visto, les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Había muchos testigos. Seguramente los que apacentaban los cerdos y otros, porque era una zona poblada. Lo cual eso ya nos muestra también la condición. Indudablemente, esto era una subregión gentil. O sea, era una condición ya entregada, completamente fuera de lo que se esperaba de la cultura y lo que era el pueblo hebreo y la devoción al Dios de Israel. Aquí había gente que no sabemos si había una mezcla, seguramente sí, porque es parte del territorio y yo se lo mostraba, pero era gente que había, como en muchos otros aspectos, judíos que ya no tenían temor de Dios, que se habían entregado a la idolatría, que se habían mezclado con el pueblo gentil. De hecho, los samaritanos eran tan odiados por eso también, porque había una mezcla importante y eso estaba prácticamente dentro del epicentro de Israel. Mi punto es que allí hay una situación espectacular y una radiografía que nos da o que nos permite también entender muchas de las preguntas que nos hicimos antes.
con relación, y lo veíamos estudiando, ¿no? Aquí nos hicimos preguntas de por qué Dios permite el mal, cómo llega un hombre a una condición así. Y entonces al estudiar el pasaje fuimos viendo cómo la situación, los elementos que están alrededor del hombre te prenden luces de que hay una cuestión, no es por el azar, no es un capricho de Dios, aquí voy a dejar que el demonio haga su trabajo, pero resulta que en Capernaum no es eso. Dios no está jugando a los dados, como dijo Albert Einstein, ¿verdad? Y los tiró y resulta que te tocó a vos sufrir y ahora vos vas a sufrir. Y tiró los dados para Gadara y ahí en Gadara va a haber más demonios. Veíamos cómo el contexto de la reacción de la gente, los elementos por los que suceden, hablamos de la reacción de la gente. Fíjense, aquí hay una vez más el carácter de los gadarenos. Y vamos al final. Fíjense, entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. ¡Andate! Ahora, pero por favor, esto no es un acto menor, porque acá estamos hablando de que conocían al hombre. Lucas se tomó todo el detalle de decirnos que la gente tenía miedo y que el endemoniado andaba todo por ahí, para mostrarnos, no era un acto escondido, es como que mañana pasara que Maduro, que un Hitler de la vida se hubiera dicho me arrepiento y fuera transformado y la gente le dijera andate a Jesús, no te queremos. Es como que si en Venezuela la situación que está pasando el hombre fuera transformado y estuviera en su cabal juicio y repleto de la bendición de Dios y echaran a Jesús de Venezuela porque sanó al que los estaba oprimiendo. Ese es el concepto, estoy tratando de mostrarlo, de que la gente fuera oprimida o que un judío viera que llegara Jesús y transformara a Hitler y los campos de concentración fueran transformados en lugares de bendición y lo echaran por haber hecho eso. Esa es la reacción, ese es el carácter de esta gente. Y ese carácter, sumado a los de cerdos y a los sepulcros y a las condiciones alrededor, nos dan una radiografía de que no era una casualidad que los demonios estuvieran tan a placer en ese lugar. De hecho, yo les decía al inicio de este estudio, y lo vuelvo a repetir, que cuando el demonio dice no nos eches de esta región, a mí no me sugiere en lo absoluto una cuestión geográfica, como algunos pretenden decir, y yo entiendo que sí usa la palabra región, pero la región por la condición humana que había en la región, no porque Gadara estaba que maldita. En realidad después estuvo más maldita. Otras ciudades en las que Jesús sí maldijo y hasta el día de hoy están malditas, como nosotros lo vimos anteriormente. A donde quiero llegar es que esto es una condición humana, es una condición de pecado, es un abandono de Dios, es un estilo de vida que no pretende, que no busca, que no quiere volverse a Dios. Y fíjense que son tantas cosas y es tan tremendo, y no quiero ir más rápido de lo que debería ir, pero fíjense que el pasaje termina con el hombre queriendo irse con Jesús. ¿Verdad? El hombre de quien habían salido los demonios. El tipo se da cuenta lo que pasó con él. Claro, él tenía los demonios adentro. Le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús lo despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Ahora fíjense, aquí está la dicotomía, la dualidad entre el amor de Dios, la gracia y la resistencia y la persistencia humana. ¿Qué hubieras hecho tú si te corren después de haber hecho un acto de tanta gracia? No, nosotros vinimos a ayudar. A mí me pasó en Proyecto América 1000 veces, ¿no? Vinimos a ayudar, esta gente no quiere saber nada, acá no hay que volver. No, acá hay que volver más veces. Aquí es donde la gracia se necesita. Aquí es donde el amor tiene que vencer. Aquí es donde la misericordia tiene que triunfar sobre el juicio. Fíjense que Jesús, en ese acto maravilloso de misericordia, en un pueblo abandonado al pecado, gentil, idólatra, porque indudablemente tenían todas esas características, un pueblo que hacía comercio del mal y que hasta les convenía la situación en la que estaban, aunque era una situación de miseria, en medio de todo eso, quieren que Jesús se vaya. No queremos que nadie venga a amenazar, no te queremos aquí, no queremos que vengas a echar a los demonios. Aparentemente la propia condición de pecado que ya tenían
les impedía ver a Dios, su gloria, su poder, su gracia, su amor, la oportunidad. Fíjense en la diferencia entre Samaria, de la mujer que fue, y todos vinieron a escuchar lo que él había hecho con ella. Aquí sencillamente le dicen, vete, no vengas a traernos esa gracia. Ahora, por favor, no dejen de ver el cuadro, por eso yo trato de pintarle algunos actos extremos. Esta es una situación deplorable. Esta es la gente que después va a preguntar por qué Dios permite. Ese es el mundo de hoy. Esa es la realidad de la sociedad moderna. Que no quiere a Dios, que rechaza a Dios, que no quiere ver el poder de Dios actuando, que trata de expulsar a aquellos que van a traer la gracia de Dios, pero que después van a decir que si Dios existiera, no existiría el mal. Esa es la respuesta. Este pasaje está tan rico. Porque fíjense lo que pasa. Es cierto, cuando ellos vuelven, lo que ven en el espectáculo son 200 cerdos flotando en el agua. Eso es todo lo que pudieron ver. Y a un hombre que era un loco y que ahora está perfectamente en su sano juicio. Un hombre que está vestido. Déjenme decirles, ahí hay un acto de bondad. Por eso yo creo en un evangelio que va más allá de la simple predicación. El evangelio es amor, es cubrir, es proveer, es dar. Ese es el evangelio al que Jesús nos llama a vivir. Y cuando ven este espectáculo, no sabemos cuáles fueron los elementos, ¿verdad? Yo me imagino que una pérdida de 2000 cerdos en un lugar de negocio de cerdo debe haber sido no una pérdida pequeña. El punto es que en medio de esa situación, y no me quiero ir por qué pasó con los demonios después, para dónde fueron, por qué Jesús nos lo mandó al abismo, es algo que ya explicamos y que no voy a entrar hoy, es del hecho de el Dios que para salvar al hombre tiene que sostener su libertad y permitir todo lo que esa libertad permitió, incluyendo el mal y la operación de Satanás. Por eso Jesús no nos los envía, la vimos. Por eso es antes de tiempo y ya pasamos por ahí. Pero a lo que me quiero ahora remitir es que Jesús los deja ir al hato de cerdos y les permite estar ahí. No por una cuestión de capricho, porque Jesús es benevolente con los demonios. Es una cuestión de que esa es la elección de la gente que está en el lugar. Esa gente prefiere los cerdos y al endemoniado que la ausencia de los dos. Ese es el carácter del hombre moderno, que quiere a un Dios a la manera suya, que quiere una vida desordenada, que quiere una vida en pecado, que quiere una vida oscura, que quiere una vida entregada a su propio designio, pero que a la hora de asumir la responsabilidad de su mal siempre va a culpar a otro. Va a culpar incluso al propio que les trajo liberación. ¿Le genera temor Jesús? Y no le generaba temor un hombre que rompía las piedras, las cadenas, que atacaba a la gente. Era mejor esa situación que un Cristo que vino. ¿Cuál es el tipo de temor que Jesús ofrece? ¿Qué tipo de temor Jesús te produce a ti? Te lo voy a decir cuál es el temor. Exactamente. El temor de Jesús es luz. ¿Qué dijo Juan? Juan, en su declaración, en el capítulo 1 de por qué nosotros no pudimos aceptar a Jesús, hace el retrato, la biografía de Gadara. Dijo, la luz vino, pero los hombres... ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Exactamente. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas. Y fíjense algo. Jesús vuelve a mandar al gadareno a su tierra de Gadara. Pero fíjense aquí, por favor. Esto está espectacular. El hombre no quería ir en principio a Gadara. Quería irse con Jesús, lo cual es obvio. Porque el hombre sí entendió que había gracia, había luz. El propio hombre que estaba en la oscuridad quería la luz. Fue Jesús el que le dijo, no, tú vas a volver. ¿Por qué Jesús envía al gadareno a una tierra donde él está siendo expulsado? Le voy a decir por qué. Porque esa es la manera en que Dios destruye el mal. Dios no destruye el mal destruyendo, Dios destruye el mal salvando. Para cuando alguno de los gadarenos dijera, ¿por qué Dios nos ha abandonado? Levantara la mano el gadareno y dijera, no, Dios no nos abandonó, nosotros lo corrimos de acá. Y yo soy testigo. Exactamente. Él es o la salvación para los que acepten. Jesús es la piedra de tropiezo. Quien cayere sobre él será quebrantado. Y el quebrantamiento
trae sanidad. Pero sobre quien ella cayere, el juicio de Dios lo desmenuzará. Jesús es salvación y condenación. Y el gadareno es en Gadara salvación y condenación. Cuando alguien se levante y diga dónde está Dios, Él va a decir aquí. ¿Hay salvación para nosotros? Siempre hubo. ¿Cómo podemos librarnos del mal? Tan sencillo como acudir a Jesús. Si no, recuerden los cerdos flotando sobre las aguas. Jesús permitió que los demonios fueran a los cerdos también para dejar una muestra física de cuál es el poder de Dios sobre el mal. Posiblemente también, no lo sabemos, no voy a especular sobre eso, pero hay algo que sé. El gadareno en Gadara es la respuesta de Dios sobre el mal. El mal existe porque los hombres amaron sus obras malas. Es tan cierto eso del amar lo malo. El muchacho ese que mató en la escuela, ahora Sí. está recibiendo cartas de fans. Oh, claro. Sí. Admirándolo Sí. por lo que hizo. Y se transformó en un ídolo para toda una generación. Pero nosotros tenemos, según el Time, el hombre del año en los Estados Unidos, estamos hablando de 3 millones de gente, porque se atrevió a dar una operación de cambio de sexo. ¿No fue este loco que se lo hizo mujer? Ah, sí. Que el Time lo eligió el hombre, la mujer del año, hombre, no sé, que lo eligió algo del año. ¿Qué pasó? No tortugue, no me Ah, qué bien. Por otro lado, el muchacho que era como es transexual, se vestía de mujer, se convirtió. Ahora está yendo a donde él hacía su punto de trabajo convertido como hombre. Es el gadareno. Ahora lo persiguen. Claro. El odio que recibe. Él ahora lo es llaman odiado. ¿Cómo no? Homofóbico. Él es homofóbico ahora. Claro, ahora él es homofóbico. El tipo se había hecho. Ahora yo quiero que ustedes, quiero que todos nosotros nos detengamos un minuto y ya termino con esto, pero detengámonos un minuto. Esta cena es tenebrosa, es más tenebrosa que la liberación. Mucho más tenebrosa que la liberación. Lo tenebroso aquí no es que un hombre endemoniado se enfrenta con Jesús, que nos gusta esa parte, y el demonio, que no es que el demonio dijo, matemos a Jesús. No fue a matarlo a Jesús, ya lo estudiamos eso, fue a arrodillarse y decir, por favor, no me pegues. ¿Puedo irme a un cerdo, por favor? Sí, porque todavía no ha llegado tu hora. Fíjate qué tremendo. Jesús les vuelve a enviar, como lo viene haciendo. ¿Por qué Dios envía gente? ¿Por qué Dios envía a un hijo suyo a una tierra como Pakistán donde puede ser muerto? Porque en el día del juicio, ese hijo suyo será eternamente recompensado y el pueblo que lo rechazó será eternamente juzgado por causa de él. Es la oportunidad de Dios de librarte del mal, pero también es el juicio de Dios sobre el mal. Tú eres salvación y condenación. Acuérdense de eso. Tú eres salvación y condenación. Tú eres. Hay una canción en inglés que dice, Dios te hizo a ti, ¿no? ¿Qué hizo Dios para ayudar a la gente, salvar? Te hizo a ti. Pero el rechazo que tú tienes, Jesús dijo, no es que te rechazan a ti. El que te niega a ti, me niega a mí. Y niega al que me envió. O sea, tú perdiste todo el paquete. El gran punto aquí, y quiero terminar en esta mañana, y gracias a Dios que terminé. Si no, quiero terminar esta mañana con este concepto de, ya el endemoniado lo veía tan la sopa, pobre. Quiero terminar con este concepto, y esto es muy importante que lo entendamos. Quisiera que se grabaran esas lecciones, porque la gente va a decirte siempre, ¿por qué existe el mal? El mal existe cada vez que el hombre rechaza la luz. Así como la oscuridad es la ausencia de la luz en términos físicos, en el mundo espiritual es lo mismo. Cuando no hay luz hay tinieblas. Cuando Lucifer fue creado, según la Biblia dice, hasta que se halló en ti maldad. En algún punto de su corazón, él decidió vivir en tinieblas. Y esas tinieblas, como siempre lo hacen, se apoderaron de él. El hombre en algún punto de su creación también decidió vivir en tinieblas. Es que Dios es el autor de todo. Los que produjeron mal, claro que Dios los creó. Pero Dios no creó el mal como esencia. Dios creó, por supuesto, la libertad de hacer el mal. Pero el mal no es una energía negra flotando. Es la acción del hombre, del ser creado, que rechaza la luz y acepta las tinieblas. Porque las tinieblas es el acto de rechazar la luz. Amén.
Que Dios nos bendiga. Qué tremendo este tiempo que hemos podido. Hay un montón de cosas en las que nos vamos a poder profundizar y quedarán para charlas posteriores. Toda la ciudad, esto ya lo vimos en Lucas. La semana que viene vamos a empezar con el paralítico. Este pasaje está espectacular. Vamos a orar. Padre, gracias esta mañana por todo lo que nos has enseñado a través de estos estudios de Mateo 8, 28, donde nos encontramos en la historia del Gadareno. Qué bendición para él, pero qué tristeza para la ciudad donde él vivía. Claro, aceptar a Jesús y el milagro en el Gadareno era aceptar que estaban en oscuridad, era cambiar todo. Yo soy un convencido de que el ateísmo moderno no es producto de una seguridad absoluta de que no existes. El ateísmo moderno es hijo del hedonismo de toda la historia de la humanidad. Nuestro capricho absurdo y obsesivo de vivir en las tinieblas. Entonces, para no sentirnos mal en la oscuridad, sencillamente negamos que la luz existe. Hasta que alguien prende una vela. ¿Qué digo una vela? Algo más chiquito, un encendedor, un fósforo. Un pequeño fósforo ya disipa las tinieblas a su alrededor, porque no importa cuánto poder tenga la luz, siempre la luz tendrá poder sobre las tinieblas. Gracias por tu palabra y por tu verdad. Ayúdanos a seguir adelante y seguir conociéndote más y sirviéndote mejor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.